Buen día. Siguiendo con histología, hoy vamos a ver el tema 17, tejidos de conducción. Vamos a comenzar con los briófitos, los cuales por lo general carecen de haces conductores y tejidos de conducción, pero cuando existen, o sea, cuando los tienen, son de naturaleza muy sencilla. Por eso comenzamos con este grupo. En las hepáticas presentan células alargadas o perforadas encargadas del transporte de agua, por ejemplo en Mercantia. En los musgos, que son las dos fotografías que podemos observar más abajo, tomamos como ejemplo a Polytrichum, tenemos dos grupos de células que se encargan de hacer el trabajo del xilema y el floema. Los hidroides transportan agua y sales nutritivas, son células alargadas, a la madurez son muertas, o sea, no tienen protoplasma ni núcleo. O sea, estas células, los hidroides, estarían haciendo el trabajo del xilema. Los leptoides hacen el trabajo del floema. Son células alargadas también, pero son células vivas con núcleo y plastidios. Comenzamos con el xilema, que es un tejido especializado para el transporte de agua y sales minerales desde las raíces hasta el resto de la planta. O sea, el agua la absorben los pelos absorbentes que están ubicados en las raíces y es distribuida por el xilema a través de las células del xilema por toda la planta. Es un tejido complejo con células de disposición axial o radial según el eje de la planta. El eje de la planta va a ser obviamente el tallo principal. A partir de ahora tienen que empezar a pensar en tres dimensiones, porque nosotros vamos a seguir viendo cortes principalmente en dos posiciones, en corte transversal y corte longitudinal. El corte longitudinal lo podemos ver de dos formas que ya vamos a explicar, pero tienen que ir abriendo la cabeza para ir pensando en tres dimensiones. Las fotografías y los dibujos siempre ustedes la van a tener en dos dimensiones, pero tienen que transportar eso a la planta. Bien, el xilema puede ser primario, si está formado a partir del procambium, y será secundario cuando está formado a partir del cambium. Esto nos da una idea más aproximada a lo que decíamos en la estructura primaria de la planta cuando hablábamos de la estructura primaria y la estructura secundaria de la planta. La estructura primaria va a estar formada por este xilema primario y la estructura secundaria va a estar formada por este xilema secundario formado a partir del cambium. Acá en la fotografía podemos ver procambium y un xilema primario que ahora vamos a ver en detalle. El xilema primario puede ser observado principalmente en los tallos jóvenes, en las partes más jóvenes de las plantas, también en los tallos y raíces, en la nervadura de las hojas, ya sean estas plantas herbáceas o plantas leñosas en las partes más jóvenes. Cuando son plantas leñosas, por lo general la estructura primaria ocupa una mínima porción en la planta. El xilema primario que se forma en primer lugar a partir del procambium va a estar formado por dos tipos de células. Primero se va a formar el protoxilema y luego se va a formar el metaxilema. El protoxilema por lo general está caracterizado por tener vasos de menor diámetro, o sea, células de conducción de menor diámetro, y en el metaxilema, que se forma después, las células o los vasos van a ser de mayor diámetro. Aquí no se ve el procambium de donde se originan estas células. El procambium estaría ubicado acá, acá sí se lo puede ver. Este es un ejemplo de batata, de Hipomea batata, un tallo de Hipomea batata, y estas serían entonces las células que se formaron primero, que están más lejos del procambium, y las que se formaron a lo último están más cerca del procambium. Acá también lo pueden ver, acá hay una sola fila de procambium, esto ya es floema, y todo esto es xilema primario. Y en este xilema primario entonces vamos a reconocer al protoxilema, estas células que están acá, de menor diámetro,
y al metaxilema, estas células que están acá de mayor diámetro. Esto se formó primero. Recuerden que se forma desde acá, desde estas células. El procambium es quien forma a estas células, en este sentido al xilema y en aquel sentido al floema. Entonces esto se formó primero, por eso está más lejos del procambium, está más retirado, y lo último que se formó, lo más joven, ¿sí?, está más cerca del procambium. Por eso tenemos proto, que es lo primero, protoxilema, y metaxilema. Como dijimos entonces, el xilema es un tejido complejo constituido por diferentes tipos celulares. ¿Cuáles van a ser los elementos traqueales, llamados elementos de conducción, que tienen a su cargo conducir el agua y sales minerales? Van a ser las traqueidas y los miembros de vasos o tráqueas. También vamos a tener fibras y vamos a tener células parenquimáticas. Todos esos tipos celulares son los que forman ese tejido complejo llamado xilema. Y vamos a ir viendo una por una. Vamos a comenzar entonces con los elementos traqueales o miembros o elementos de los vasos, diciendo que son células muertas a la madurez, o sea, son células que pierden su protoplasma, son células alargadas, principalmente las traqueidas, y como yo les había hecho una relación cuando les dije que estudien características citológicas de cada tejido, en estas células muertas vamos a ver típicamente las paredes secundarias lignificadas, muertas a la madurez. Los engrosamientos de lignina en las paredes se van a depositar en distintas formas, ya sean como anillos, acá podemos ver como anillos, de forma helicoidal, en forma de resorte. Esto se va a llamar vaso anillado. En este caso, cuando la deposición de la lignina es helicoidal, en forma de resorte, se va a llamar vaso helicado. Después se va haciendo cada vez más complejo. Acá en esta misma fotografía no podemos seguir la secuencia, pero se pueden llegar a ver en otros ejemplos. Pasan a ser reticulados, o sea, van a formar retículos, los vasos van a llamarse reticulados, van a formar bandas, como habíamos visto en una fotografía anterior, entonces se van a llamar escalariformes, porque van a dejar como si fueran peldaños y aberturas entre esos peldaños, o también como puntuaciones. Y entonces ahí los vasos van a llamarse vasos punteados. Esos serían los dos últimos estados hacia la madurez del vaso, en el desarrollo del xilema primario hasta el xilema secundario, hasta llegar al xilema secundario. Acá tenemos como ejemplo un corte longitudinal. Estos son cortes longitudinales, entonces vamos a ver a los elementos a lo largo, a todas las células las vamos a ver a lo largo. Como son elementos alargados, por lo general no vemos los extremos, tenemos que mirar con menor aumento para ver los extremos. Acá se puede ver bien perfectamente un elemento anillado, y como decíamos, se van haciendo más complejos según el desarrollo del xilema primario hasta llegar al xilema secundario. Ustedes van a ver en la parte práctica cuáles son los elementos característicos del xilema primario y característicos del xilema secundario. También dentro del xilema primario cuáles son los dos característicos del protoxilema y característicos del metaxilema. Aquí tenemos en la fotografía de la izquierda un vaso punteado en una eudicotiledonia. Fíjense que se pueden ver bien las puntuaciones acomodadas una al lado de la otra. El vaso tendría este diámetro de aquí hasta aquí. Acá tenemos otro vaso, pero el corte o el punto del foco del microscopio no permite ver la pared, como en este caso. Acá, moviendo el micrométrico, se pueden ver perfectamente, si estuviéramos en el microscopio,
se podrían ver perfectamente las puntuaciones areoladas. Acá el corte que se hizo del tejido arrancó la pared, entonces se ve únicamente el lumen del vaso y arrancó la pared de ambos lados, por eso queda este espacio. Esto también puede hacerse ópticamente cambiando el punto de enfoque del microscopio. También se trata de cortes longitudinales, acá en este caso vemos un xilema de maíz donde podemos ver un vaso joven con espesamientos anillados, o sea que es un vaso anillado en forma de anillos, están los espesamientos. Después, no siguiendo una secuencia ordenada, porque esto está un poco más atrás, esto está un poco más adelante, también podemos ver un vaso escalariforme, esto sería más joven, el escalariforme ya sería eh, más avanzado el estado, y esto también sería un vaso reticulado, está formando retículos, entonces sería un vaso reticulado. Y ahora vamos a hablar de las perforaciones en los vasos. Los vasos son los únicos elementos que tienen perforaciones en sus paredes terminales. Recuerdan ustedes que yo les mencionaba que un vaso típico, acá ya más acortado, una célula más acortada, más evolucionada, esto sería más primitivo, esto sería más evolucionado, tiene una perforación en las paredes terminales, tanto en la superior como en la inferior. Esto es un miembro de vaso. Raras veces esas perforaciones están al final de paredes laterales, como en este caso. Estas perforaciones se llaman entonces láminas o placas de perforación. En el más evolucionado tendremos una placa simple, ¿sí? Acá todavía tiene divisiones, tiene distintos tipos, puede formar distintos tipos de dibujos. Y acá tenemos una placa simple. Recuerdan ustedes que en un principio yo les había mencionado o le había hecho la equiparación con una lata de leche nido, les decía, donde la tapa de la lata de leche nido viene a ser una perforación y el fondo de la lata de leche nido, sacando el fondo, eliminando el fondo, tendríamos otra perforación. Y en las paredes laterales, lo que sería las paredes laterales de esa lata, tendríamos las puntuaciones areoladas. Acá tenemos solamente distintos tipos de células conductoras, pero todas son vasos en esta fotomicrografía electrónica de barrido. Vemos perfectamente dónde comienza y dónde termina un vaso del quebracho blanco con su perforación acá, y acá está en contacto con el vaso siguiente, por eso no podemos ver la perforación de abajo, y la pared lateral es llena de puntuaciones areoladas, como en estos casos, desde células más largas que se van acortando evolutivamente, y también la placa de perforación se va haciendo simple a medida que evoluciona. Y acá vemos lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pero en fotografías, o sea, en otras fotografías. Estos son cortes longitudinales y esto es un corte transversal del mismo tejido, pero esto es un corte transversal. O sea, el vaso desde arriba, por ser un corte transversal del tallo, es como que lo vamos a ver de arriba. Entonces a ese tubo, a ese cilindro que llamamos miembro de vaso, esa célula que llamamos miembro de vaso, lo vamos a ver desde arriba. Entonces vamos a ver el lumen, ¿sí? Y las paredes engrosadas así de esta forma. Se va a ver perfectamente bien el lumen. En el corte longitudinal podemos ver, moviendo el micrométrico, como les decía, si estuviéramos en el microscopio, las paredes laterales llenas de puntuaciones areoladas. Acá tenemos una pared terminal, esto estaría abierto, como se puede ver acá, ¿sí? Formando una placa de perforación simple. Lo mismo acá, donde acá se puede ver la continuidad de este vaso con este otro vaso, tal vez por una rotura en el corte realizado para el corte del tejido,
Acá seguramente también hay una continuidad por una placa de perforación, pero vemos la pared de lado a lado como la estamos viendo acá. Si lo viéramos un poco de arriba, lo veríamos así o lo veríamos así. Esto también representa una placa de perforación vista de costado en una célula menos evolucionada. Como les decía hoy, la evolución tiende a formar placas de perforaciones simples. Esta no es una placa de perforación simple, como podemos ver en este caso. Y teóricamente también acá a cierta altura tendríamos que ver solamente la abertura que está comunicando una célula con la otra. Pero esto les da una idea, o tienen que hacerse la idea de cómo se ve el tejido en corte longitudinal y cómo se ve el mismo tejido en corte transversal. Es el mismo tejido, solo que los cortes son distintos. Yo corto transversalmente al tallo, lo veo así, mirándolo desde arriba, y corto longitudinalmente el tallo, y lo veo así, mirándolo de costado sería. Y acá también podemos ver ya, voy introduciendo las células parenquimáticas que adoptan esta disposición horizontal, o sea, transversal con respecto al eje del tallo. Por eso, al principio decíamos que las células del xilema se ubican axialmente o radialmente. Estas están ubicadas radialmente. Eso lo vamos a ver en más detalle enseguida. ¿Cómo se forma un vaso? Obviamente lo hace a partir de una célula sin pared secundaria. Recuerden que si es una célula del xilema primario va a provenir de una célula del procambium. Entonces vamos a tener una célula con pared primaria, viva, con su núcleo, su vacuola, su protoplasto. Y una vez que la célula va creciendo y alcanzando su ancho total, o sea, cuando ya alcanza el ancho predeterminado, el núcleo se agranda y comienza a depositarse la pared secundaria internamente. Obviamente, como ya habíamos visto, que la pared secundaria se deposita por dentro. La pared primaria se vuelve más gruesa en el lugar de la placa de perforación, lo que luego la pasa a la placa de perforación, y después de esto la célula sufre una lisis de su contenido, o sea, se desintegra el contenido, el citoplasma, las vacuolas, todo se pierde el protoplasto. Acá entonces la célula muere, alcanzando su madurez, y acá ya tenemos el vaso formado, ya prácticamente sin protoplasto, con la abertura en los extremos y la pared primaria parcialmente hidrolizada. Ahora vamos a ver qué grupos tienen xilema constituido por vasos, qué grupos de plantas. Cuando nosotros preguntamos qué plantas tienen vasos, ustedes tienen que decir directamente las angiospermas. Todas las angiospermas tienen vaso. Lo que vamos a ver acá son excepciones. O sea, vamos a tener excepciones en pteridófitos, a partir de pteridófitos. Vamos a encontrar en Pteridium, Equisetum y algunas Marsilea. Vamos a encontrar vasos primitivos. En gimnospermas vamos a encontrar en el grupo de las gnetales. Acá tenemos un corte transversal de un tallo de Gnetum, del género Gnetum, que es una gimnosperma, donde podemos ver bien perfectamente unas traqueidas bien desarrolladas que ya son llamadas a esta altura vasos. Y en las angiospermas en casi todas las angiospermas vamos a tener vasos, excepto en algunas familias con representantes acuáticos. Ahora vamos a hablar de las traqueidas, que son elementos traqueales no perforados, o sea, no tienen placa de perforación. Yo les había aclarado que los únicos elementos que tienen placa de perforación son los vasos. Las traqueidas son elementos no perforados. También son células que están destinadas a la conducción de agua y sales minerales en el xilema. La comunicación entre las células se establece por pares de puntuaciones areoladas. Repasen las puntuaciones. Los extremos de las traqueidas son afilados en bisel, acá lo pueden ver, está
en contacto esta célula con esta célula. Esta es la terminación de una célula y esta es la terminación de otra célula, o sea que encajan perfectamente bien entre las terminaciones de una con otra, y de esa manera se comunican por pares de puntuaciones areoladas. Son células muertas también a la madurez, o sea, tienen también pared linificada y tienen un lumen grande. Habíamos visto esquemas de traqueidas cuando estuvimos hablando de el origen filogenético de las fibras. Repasen ese teórico. Acá podemos verlas entonces a las traqueidas en corte longitudinal. Esto es en pino, o sea, una gimnosperma, donde aparece esta estructura bastante característica que se llama torus o toro, que tiene la función de una, como si fuera de una válvula de presión hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de donde haya más presión del líquido, o sea, del agua. Y esto es el margen o margo de la puntuación. Lo mismo vamos a ver acá en Nerium oleander, el falso laurel, pero en corte transversal de una hoja. Entonces son las terminaciones en las venas de Nerium oleander. Esto es una gimnosperma, esto es una angiosperma, o sea que también vamos a tener traqueidas en angiospermas, también lo vamos a tener en el leño, no solamente en las hojas. Las fibras, que acá las vemos de un color rojo en corte longitudinal, son todas estas que están teñidas de rojo. Acá se pueden ver las paredes engrosadas, como habíamos visto, características de las fibras. Son elementos que los podemos encontrar en las angiospermas. Están ausentes en los leños de las gimnospermas, porque en las gimnospermas el leño está formado solo por traqueidas. Y en las netales, que recuerden era un grupo de gimnospermas, ahí sí presentan vasos semejantes a traqueidas, como podíamos ver en esa fotografía que les mostraba anteriormente en corte transversal del género Netum. Pero entonces recuerden eso, las fibras las vamos a ver en las angiospermas y no las vamos a ver en las gimnospermas. Y ahora vamos a hablar de las células parenquimáticas. Recuerden que estamos hablando de un tejido complejo. Las células parenquimáticas también son parte o forman parte del tejido llamado xilema, el tejido que estamos viendo. Estas células parenquimáticas también se originan del procambium en el caso de xilema primario y se originan del cambium cuando el xilema es secundario. Pueden presentar un contenido bastante variado, por lo general su función es la de almacenamiento, en algunos pocos casos puede haber un poco de conducción también, almacenan almidón, grasas, pueden tener cloroplastos en algunos casos, taninos y cristales. Las paredes en estas células son células que se mantienen vivas a la madurez, son primarias, o sea, son células típicas parenquimáticas, pero hay casos especiales donde se produce un engrosamiento bastante marcado que pueden llegar a considerarse paredes secundarias. Y entonces con ese tipo de engrosamiento también vamos a tener que vamos a encontrarnos con puntuaciones simples o puntuaciones areoladas, pero estamos hablando de casos extremos, o sea, excepciones. Lo común es que las células parenquimáticas se mantengan vivas y con paredes primarias. En el xilema secundario vamos a tener dos formas de células parenquimáticas originadas por el cambio. El parénquima axial, que va a estar dispuesto a lo largo del eje del tallo, por eso pues, se llama parénquima axial, de axis, de eje, y el parénquima radiomedular o radial, que hoy ya les mostré en una fotografía, que se dispone transversalmente, o sea, de manera horizontal, porque vamos a tener en la estructura secundaria un sistema vertical y un sistema horizontal. Justamente el parénquima radiomedular o radial va a formar el sistema horizontal, porque va a estar dispuesto transversalmente, lo vamos a ver en los cortes, dispuesto transversalmente, como habíamos visto en esa fotografía anterior que yo les había señalado ya las células parenquimáticas. En esta teoría estamos solamente presentando los tipos celulares,
porque vamos a tener dos teorías de estructura secundaria y ahí vamos a ver en detalle lo que significa un parénquima radiomedular o radial. Las tílides o tilosis son protrusiones o excrescencias de las células parenquimáticas que penetran en los vasos cuando estos ya no son más activos. Tanto el citoplasma como el núcleo puede ingresar al vaso, son de células parenquimáticas que están justamente al lado del vaso, penetran a través de las puntuaciones, ingresan al vaso y lo bloquean. Pueden ser numerosas y entonces reducen la permeabilidad de la madera. Acá en este caso vemos un corte transversal del tallo de nogal de Jungland regia mostrando una tílide. Y ahora llegamos al floema, que es el otro tejido de conducción, también llamado líber o tejido criboso, es el que transporta los productos de la fotosíntesis, o sea, la fotosíntesis es el proceso por el cual se forman azúcares en la planta y otros tipos de materias orgánicas también los transporta el floema a toda la planta, desde las hojas a toda la planta. ¿Cuál es su posición en el cuerpo de la planta? Siempre va a estar por fuera, acá lo vemos en el tallo, va a estar por fuera del xilema, en la parte interna del córtex. O sea, acá tenemos lo que corresponde a corteza, esto es un corte transversal de tallo de girasol, donde tenemos unos acecilios muy grandes o un tipo de estructura secundaria, donde vamos a tener el floema por fuera del xilema. ¿Sí? Esto es médula, células parenquimáticas. Acá tenemos ubicado el xilema, el cambium y el floema. En la raíz está formando arcos, todo lo que tenemos acá internamente es el xilema, y el floema está formando arcos, así de esta forma, acá, también acá, y también acá, y acá, pero siempre por fuera del xilema. El origen del floema va a ser el procambium, cuando se trata de floema primario. Primero se va a formar el protofloema y luego el metafloema, o sea, nombres similares a lo que teníamos en el xilema primario, pero no hay que confundir nunca. Acá hablamos de proto, primero, floema, ¿sí? Es lo primero que se va a formar, o sea, lo que va a estar más lejos del procambium, y luego el metafloema. El floema secundario se va a originar a partir del cambium durante el crecimiento secundario de la planta, eso como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por tratarse de un tejido complejo, vamos a ver que hay distintos tipos celulares, comenzando con los elementos cribosos. También vamos a tener elementos esclerenquimáticos y elementos parenquimáticos. Y por último, elementos glandulares e idioblastos. En el cuadro van a ver los tipos de células de cada uno de esos grupos. Entonces vamos a tener células cribosas en las gimnospermas y miembros de tubos cribosos en las angiospermas. La función de ambas va a ser la conducción de nutrientes orgánicos, como habíamos dicho, a larga distancia desde la hoja a toda la planta. Entre los elementos esclerenquimáticos vamos a tener las fibras y las esclereidas, que son elementos de sostén y a veces pueden almacenar azúcares. Entre los elementos parenquimáticos vamos a tener las células acompañantes, células albuminosas, células parenquimáticas axiales y células parenquimáticas radiales. Estas dos últimas, lo mismo que en el xilema. Estas, dependiendo del tipo de células, van a estar encargadas de la carga y descarga del tubo criboso. Obviamente, si tenemos un tubo criboso, vamos a estar hablando de una angiosperma, donde va a haber entonces un traslado radial, y las demás van a tener función solamente de almacenamiento. Y los elementos glandulares e idioblastos tienen obviamente una función de secreción y depósito. Los elementos cribosos forman los tubos cribosos que, como dijimos, están presentes solamente en las angiospermas. Estos son elementos vivos, o sea, células vivas con paredes celulósicas de naturaleza primaria que pueden tener un espesor variable. También tienen un aspecto brillante cuando uno las mira al microscopio, semejando paredes nacaradas o de aspecto nacarado
Esto, si lo recuerdan, también lo habíamos mencionado cuando describimos al colénquima. Pero acá estamos hablando de células encargadas de conducción. En las paredes laterales de esos elementos cribosos se encuentran las denominadas áreas cribosas, que son depresiones de la pared primaria atravesadas por numerosos poros. Estos van a comunicar los tubos cribosos entre sí o con células adyacentes. Las comunicaciones que vamos a encontrar tienen un diámetro bastante variable. Y en las paredes terminales eh, vamos a encontrar las placas cribosas. Las paredes terminales también, como en el caso del xilema, que habíamos visto en el xilema, pueden ser transversales o pueden ser inclinadas. El aspecto va a ser bastante similar a un miembro de vaso, pero no vayan a confundir un elemento criboso, de tubo criboso, con un miembro de vaso, porque son dos tejidos completamente diferentes. Esto es una célula viva en la madurez con pared primaria, y acá en lugar de una placa de perforación la llamamos placa cribosa. Esto es un corte transversal, esto es un corte longitudinal, donde vemos esa placa cribosa con poros. Está formada por áreas cribosas con poros de gran diámetro. Los poros de la placa cribosa y algunas veces las áreas cribosas también se encuentran tapizadas de calosa. La calosa es un carbohidrato que se tiñe de azul con azul de adenina y que da glucosa por hidrólisis y tiene una función muy particular en la fisiología del floema a lo largo del año. Esto es bien visible. Si lo teñimos con safranina se van a teñir de rojo. Es bien visible en un corte transversal. La placa cribosa se puede ver desde un pequeño aumento, y con mayor aumento vamos a ver bien los poros, y si la vemos en su posición transversal también vamos a ver esos poros que pueden llenarse de calosa. Revisen la fotografía o diapositiva anterior para verlo esquemáticamente. Acá tienen justamente tres fotografías tenidas con safranina, como les mencionaba, viendo en corte transversal. Estas dos fotografías son vistas en corte transversal. Acá tenemos el cambium. Con menor aumento ya se pueden ver algunos elementos del tubo criboso, el diámetro, y ya se puede ver también placas cribosas. Con mayor aumento se ven mejor los poros. Esto es una placa cribosa. Acá también hay otro elemento de tubo criboso, esto también es otro, esto es otro, con sus células acompañantes, que ya lo vamos a ver cómo se forman. Pero dependiendo de la altura del corte, donde hagamos el corte, es un corte longitudinal. Entonces acá en este caso el corte estaría pasando a esta altura, y en este caso el corte estaría pasando a esta altura, lo cual nos permite ver perfectamente la placa cribosa. Así lo vamos a ver en corte longitudinal a los elementos del tubo criboso. Esto sería un tubo criboso, esto es un elemento, una célula, que está en sus paredes terminales rematada por una placa cribosa. Y llegamos a las células acompañantes. Recuerden que estaban dentro de los elementos parenquimáticos, o sea, son células parenquimáticas muy especializadas, asociadas ontogenéticamente con los miembros de tubos cribosos, o sea que lo vamos a encontrar en el metafloema y floema secundario de angiospermas. ¿Por qué? Porque las angiospermas tenían tubos cribosos, las gimnospermas tienen solamente células cribosas. Algunas van a estar bien diferenciadas como células de transferencia además, pero podemos verla. Otra vez repetimos las fotografías. Esto es en corte longitudinal, esto es en corte transversal. Siempre que tengamos un tubo criboso vamos a tener células acompañantes, ¿sí? Que están bien adheridas, pegadas. ¿Por qué? Porque nacen juntas con cada una de las células de los elementos del tubo criboso. Para comprender la relación ontogenética de las células acompañantes con el miembro de tubo criboso, tenemos que ver la formación de un miembro de tubo criboso, que parte desde una célula meristemática, en este caso de una célula del cambium,
y obviamente vamos a estar en una angiosperma. Esta célula meristemática se va a dividir longitudinalmente dando dos células de diferente tamaño. La de mayor tamaño es la que se va a diferenciar en miembro de tubo criboso, la que todavía conserva su núcleo, su vacuola, cuerpos de proteína P y plástidos. Siguiendo con el desarrollo, los componentes del miembro de tubo criboso se van desintegrando, el núcleo desaparece, también desaparece la vacuola, quedan solamente los cuerpos de proteína P dispersos. Se pueden ver los poros de la placa cribosa, plastidios, y en el centro va a quedar lo que llamamos mictoplasma. La célula de menor tamaño puede dividirse transversalmente y formar dos o más células acompañantes. Miembro de tubo criboso por lo general tiene un número variable de células acompañantes, pero siempre dispuestas en series longitudinales. Las células cribosas, como dijimos, se encuentran en pteridofitas y gimnospermas. Estas son las células encargadas de la conducción en estos grupos de plantas. Se comunican entre sí por áreas cribosas que están dispersas en toda la superficie de la célula, porque son células alargadas con extremos aguzados, extremos afilados, no terminan en una placa cribosa, o sea, tienen que hacerse la idea de que son similares a las traqueidas. Pero acá estamos hablando, como les dije hoy, de otro tejido floemático, donde vemos células vivas y con paredes primarias. En pteridofitas son células alargadas, aguzadas, enucleadas, con áreas cribosas pobremente diferenciadas. Y en las gimnospermas son elementos largos, delgados, extremos afilados también, que se superponen y se comunican entre sí. En secuoya tienen la particularidad de que las áreas cribosas se encuentran sobre las paredes radiales. Otra vez, este término que los obliga de a poco a ir pensando en las tres dimensiones, cosa que vamos a ver o a aclarar un poco más en la estructura secundaria. Acá pueden ver las células cribosas mezcladas con las fibras, que todavía no vimos como elementos del floema, y las áreas cribosas en las paredes laterales, y también esas células parenquimáticas que acompañan también a las células cribosas en pteridofitas y gimnospermas, así como acabamos de ver las células acompañantes angiospermas. Vamos a ver las diferencias entre células cribosas y miembro de tubo criboso. La primera diferencia que tienen que recordar es el grupo de plantas en el cual van a encontrar unas y otras. Las células cribosas van a estar principalmente en las pteridofitas y gimnospermas, y los miembros de tubo criboso los van a encontrar en angiospermas, excepto en dos géneros, Austrobaleia y Sorbus, que son dos géneros primitivos. También llamativamente van a encontrarse en dos géneros de pteridofitas, como Equisetum y Cyathea. La célula cribosa entonces es una célula larga, delgada, con extremos aguzados, mientras que un miembro de tubo criboso es una célula más corta, ancha, con paredes terminales inclinadas u horizontales. En la célula cribosa van a encontrar áreas cribosas poco especializadas en las paredes laterales, y en los miembros de tubo criboso van a encontrar áreas cribosas en las paredes laterales y placas cribosas en las paredes terminales. La célula cribosa va a estar asociada con células albuminosas, y el miembro de tubo criboso, como ya vimos, va a estar asociado con células acompañantes que se forman, o sea que están relacionadas ontogenéticamente. Las células albuminosas, o también llamadas células de Strasburger, son células del parénquima radial o axial del floema secundario de gimnospermas. Tienen comunicaciones intercelulares con las células cribosas y nunca van a contener almidón, sino que su contenido es principalmente proteico. Al estar al lado de las células cribosas cumplen una función similar a las células acompañantes que están relacionadas ontogenéticamente con los miembros de tubo criboso, pero estas, las células albuminosas, tienen un origen ontogenético diferente, excepto en efedra. Las llamadas células parenquimáticas del floema
existen en cantidad muy variable y son menos especializadas que las células acompañantes o las células albuminosas que acabamos de mencionar. Por eso reciben solamente el nombre de células parenquimáticas. En el floema primario son alargadas paralelamente a los tubos. En el floema secundario, como ya habíamos mencionado antes, se presentan tanto en el sistema vertical y en el sistema horizontal. Decíamos que en el sistema secundario, el crecimiento secundario de la planta, nosotros vamos a tener dos sistemas. Un sistema vertical que está creciendo en el sentido del eje de la planta, por eso se llama vertical, y un sistema horizontal que está representado por células que crecen en sentido transversal con respecto al eje de la planta. En el sistema vertical vamos a tener dos formas básicas de células parenquimáticas, ya sean células fusiformes y hileras de células, una encima de la otra en el sentido del eje de la planta. Y en el sistema horizontal vamos a tener células dispuestas transversalmente y también van a estar integradas por dos tipos de células. Unas llamadas procumbentes, que están alargadas en dirección radial, y otras llamadas erectas, que generalmente son marginales y están alargadas en sentido vertical. Pero las dos están formando parte del sistema horizontal y constituyen los radios del floema. Y llegamos a las fibras, que son algunos de los elementos esclerenquimáticos del floema. Ya hablamos de las fibras anteriormente en otra teoría y ahora la vemos como integrante de los tejidos de conducción, en este caso particular en floema. En el floema primario van a ser fibras muy largas que se disponen externamente, y en el floema secundario son más cortas y tienen distribución variable. Es muy fácil de verlas creciendo en bandas, o sea, alternando entre tubos cribosos, células parenquimáticas y bandas de fibras, o también pueden estar dispersas. Ya las caracterizamos citológicamente como células muertas a la madurez, con paredes secundarias, lignificadas. Especialmente las del floema secundario están muy lignificadas. Acá también tenemos las fibras septadas. Vamos a ver cortes transversales en estructura primaria de tallo de angiospermas. Esto es Sea maíz, una monocotiledonia, y esto es Helianthus, el girasol, donde vamos a tener un acecilio. Acá vemos los elementos del xilema y enfrentados siempre los elementos del floema, el xilema interno y floema externo. Eso forma un haz de conducción, por eso lo llamamos acecilio. Y rodeando ese haz vamos a tener fibras que forman una vaina del haz. En el caso de Helianthus vamos a tener fibras perifloemáticas, llamadas así por su posición, externas al floema. Acá vamos a tener el procambium, el xilema es interno siempre, el floema es externo, y por fuera vemos estas fibras que acá se pueden ver con mayor aumento. Se pueden individualizar las células con paredes muy engrosadas, teñidas de rojo, y lo que se ve de blanco es el lumen de esas fibras. Acá podemos ver las fibras dispuestas en bandas, como les mencionaba anteriormente, en el floema secundario, tanto de gimnosperma como de angiosperma. La secuoya es una gimnosperma, por lo tanto vamos a ver alternadamente a las células cribosas, que son los elementos de conducción de las gimnospermas, alternando con bandas de parénquima vertical y bandas de fibras, que son las que están teñidas de azul, con un lumen muy reducido y una pared muy gruesa. En este caso, una angiosperma, vamos a ver que se alternan filas o bandas de tubos cribosos, también células parenquimáticas, aparte de las células acompañantes, y bandas o grupos de fibras, donde prácticamente no se puede ver el lumen. Esto es un radio medular atravesando
el floema, también recordamos que son células parenquimáticas que se forman a partir del cambium. Estas son estructuras secundarias. Y aquí podemos ver el otro representante del grupo esclerenquimático, que son las esclereidas, en este caso braquiesclereidas. Son nidos de braquiesclereidas, como se podían ver en la carne de la pera. Acá lo podemos ver entre células parenquimáticas de un radio medular que es muy grueso, muy ancho, en el floema secundario de Quercus. Acá podemos ver, también es una angiosperma que también tiene fibras en su floema y también en el xilema. Acá podemos ver los tubos cribosos, se pueden ver también las placas cribosas y como les dije, esto es un radio muy ancho, se llama multiseriado, y el nido esclerenquimático representado en este caso por braquiesclereidas.